Las risas alienígenas rebotaban por todo el hangar, un sonido metálico que se mezclaba con el olor a aceite y chispas de maquinaria. Valeria permanecía inmóvil en su rincón, sus muñones cubiertos por una tela gris que apenas ocultaba su vulnerabilidad. Todos esperaban que llorara, que rogara, que se arrastrara. Pero ella no lo hizo. Ni una lágrima ni un suspiro escaparon de sus labios. Solo levantó la barbilla y observó cómo los extraterrestres señalaban, se burlaban y gritaban insultos en su idioma extraño. Un ruido de pasos la hizo girar la cabeza. Diego estaba allí, cruzando el hangar con una calma que desentonaba con la histeria de los demás. No se unió a las risas, no bajó la mirada ante los comentarios crueles. Solo se quedó frente a ella, sus ojos oscuros fijos en los de Valeria. Ella sintió algo extraño, miedo, curiosidad y, por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza. Los alienígenas continuaban sus burlas, pero Valeria ya no los escuchaba. Sus dedos temblorosos bajo la tela gris comenzaron a aferrarse a los bordes, deseando sentir algo más que su impotencia. Diego se acercó lentamente, con pasos que resonaban como promesas silenciosas. No mires hacia ellos, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Mira hacia adelante. Valeria lo hizo. Y por un instante, todo el ruido desapareció. Solo estaba él, la figura humana entre un mar de carcajadas y miradas de desprecio. Diego no ofreció palabras vacías ni promesas imposibles. Solo su presencia, firme y sólida, como un muro contra el mundo que la rechazaba. El silencio entre ellos se rompió cuando un alienígena extendió un brazo hacia ella, burlándose con un gesto grotesco. Valeria dio un paso atrás, pero Diego puso su mano sobre la suya, deteniéndola. La presión era ligera, pero contenía fuerza, un recordatorio de que no estaba sola. Por primera vez, alguien la veía realmente. No como un espectáculo, no como un experimento, no como un monstruo. La veía como Valeria. Mientras las risas seguían, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea que no era solo de supervivencia. Una idea que llevaba consigo un atisbo de rebelión. Observó a Diego, y sin decir nada, entendió que tal vez, solo tal vez, podría cambiar su destino. Diego regresó al hangar al día siguiente, antes de que los alienígenas comenzaran su rutina de burlas y vigilancia. Traía consigo una caja de herramientas que parecía demasiado pequeña para la tarea que iba a realizar, y varias piezas metálicas dispersas que había recogido de los restos abandonados de antiguas máquinas. Valeria lo observaba desde su rincón, su corazón latiendo con una mezcla de temor y curiosidad. No dijo una palabra. Solo lo miró trabajar. Cada movimiento de Diego era meticuloso, preciso, casi como si estuviera danzando con la tecnología que nadie más se atrevía a tocar. Soldaba, ajustaba, ensamblaba piezas diminutas con dedos expertos que parecían desafiar la gravedad. Mientras lo hacía, Valeria se acercó un poco, fascinada por la calma que irradiaba aquel humano. Finalmente, Diego dejó las herramientas y miró a Valeria con una intensidad que la hizo retroceder un paso. Sobre la mesa, frente a ella, había dos estructuras metálicas complejas. No eran manos humanas, ni siquiera imitaciones perfectas. Eran algo nuevo, algo que parecía crecer de la misma esencia de su cuerpo. No son manos, dijo con voz firme, pero suave. Son elección. Valeria parpadeó. Nunca había escuchado palabras tan simples y tan poderosas al mismo tiempo. Cada alienígena del hangar habría esperado que ella se intimidara, que se negara, que gritara. Pero no. Algo dentro de ella reaccionó. Un atisbo de confianza, una chispa de desafío que no había sentido en años. Diego extendió las estructuras hacia ella con cuidado, mostrando que no eran una amenaza, sino una oportunidad. Valeria acercó su muñón a la primera pieza, temblando ante el contacto metálico que parecía vibrar bajo su piel. No había miedo, ni siquiera curiosidad fría. Había algo más profundo, un vínculo silencioso que se estaba formando mientras sus dedos se rozaban con la maquinaria. No estoy aquí para que sufras, dijo Diego. Estoy aquí para que descubras lo que puede ser. Valeria cerró los ojos y respiró hondo. Podía sentir la mirada de todos los alienígenas sobre ella, las risas esperando, los dedos señalando, las voces que planeaban quebrarla. Pero ella ya no estaba sola. Por primera vez, alguien creía en ella, alguien se atrevía a desafiar el mundo por ella. Pasaron horas en silencio, Diego ajustando cada pieza, Valeria siguiendo sus instrucciones, aprendiendo a confiar en sus manos y en sus instintos. Cada conexión, cada tornillo, cada cable era un paso hacia algo más grande que ella misma. Cuando el sol artificial del hangar comenzó a apagarse,
las estructuras ya no parecían frías ni extrañas. Comenzaban a sentirse como una extensión de su cuerpo, una promesa de poder y libertad. Valeria levantó la mirada hacia Diego, y esta vez no había miedo en sus ojos. Solo gratitud, y algo más, algo que ninguno de los dos necesitaba nombrar. El mundo podía seguir riéndose, podía seguir subestimándola. Porque ella había encontrado a alguien que no lo hacía. Y eso, pensó Valeria mientras tocaba la estructura con más firmeza, podría cambiarlo todo. La activación de los brazos fue más intensa de lo que Valeria había imaginado. Diego había conectado los últimos circuitos, revisado cada tornillo y cada sensor, y aún así, cuando la energía comenzó a fluir, un estremecimiento recorrió su cuerpo. No era dolor, ni miedo. Era la sensación de renacer, de descubrir algo que siempre había estado escondido bajo la burla y la opresión. Los alienígenas miraban desde la pasarela superior con ojos llenos de escepticismo y diversión. Todos esperaban un fracaso, un grito, una escena grotesca que los hiciera reír. Pero Valeria respiró hondo y extendió lentamente los brazos. La luz azul recorrió los conductos metálicos, iluminando sus muñones como si fueran joyas vivientes. Sus dedos se movieron, uno tras otro, con una precisión que sorprendió incluso a Diego. «Es increíble», susurró él, sin poder apartar la vista. Valeria bajó la mirada hacia sus nuevas manos. Por primera vez en años, se vio completa. No había miedo, no había vergüenza. Solo poder, y un sentimiento que no sabía nombrar pero que crecía con cada respiración. Los alienígenas soltaron un murmullo de incredulidad. Algunos miraban a Diego con furia, otros a Valeria con asombro. Nadie esperaba ver lo que estaban presenciando, una joven que había sido ridiculizada por su discapacidad transformándose en algo que desafiaba su concepto de fuerza y perfección. Diego dio un paso hacia ella, sus manos temblorosas de emoción contenida. «Nunca dudé de ti», dijo, acercando su rostro al suyo. «Y yo nunca creí que alguien pudiera hacerlo», replicó Valeria, apenas audible, mientras sus brazos se movían con suavidad, explorando su nuevo alcance. La tensión creció cuando uno de los supervisores alienígenas se acercó demasiado, evaluando la amenaza. Valeria no dudó. Extendió un brazo hacia él, y la fuerza que fluyó de sus mecanismos lo hizo retroceder, tambaleándose. No era solo la tecnología. Era su voluntad, su decisión de no permitir que nadie volviera a controlarla o humillarla. Diego observaba con el corazón latiendo acelerado. Cada movimiento de Valeria le mostraba algo que él ya había visto, la fuerza y la determinación que habían estado enterradas bajo años de dolor y miedo. Cada gesto, cada movimiento de sus manos recién adquiridas, reforzaba el vínculo que los unía. No era solo la gratitud. No era solo admiración. Era algo que crecía, intenso y silencioso, entre ellos. Mientras los alienígenas murmuraban y discutían, Valeria alzó la mirada hacia Diego, y sus ojos se encontraron. No necesitaban palabras. La promesa estaba ahí, entre los circuitos y la luz azul que recorría sus brazos. Algo había cambiado para siempre. Cuando la alarma de la nave sonó, anunciando la llegada de nuevos visitantes, Valeria supo que no solo tenía fuerza. Tenía también a alguien a su lado dispuesto a luchar, dispuesto a creer, dispuesto a protegerla. Y eso la hizo sonreír, la primera vez en mucho tiempo, mientras sus brazos respondían con la precisión de un instrumento musical afinado, lista para enfrentar lo que viniera. Esa noche, los supervisores alienígenas llegaron al hangar con paso firme y miradas que quemaban. Dijeron que Diego había violado los protocolos, que Valeria era propiedad del colectivo y que su transformación era un delito imperdonable. Las voces metálicas resonaban, llenando el espacio con amenazas y órdenes de rendición. Valeria dio un paso al frente. Sus nuevos brazos brillaban con luz azul, y cada movimiento demostraba control, precisión y poder. No habló mucho, pero su silencio era suficiente. Los alienígenas se detuvieron, sorprendidos por la determinación que emanaba de ella. No era miedo lo que veían en sus ojos. Era desafío, y eso era algo que no habían anticipado. Diego se acercó lentamente, asegurándose de mantenerse junto a ella. Su mano rozó la de Valeria, un gesto simple, pero cargado de significado. No necesitaban palabras. Su contacto transmitía apoyo, protección y un vínculo que los alienígenas no podían romper. «No me vuelvan a tocar», susurró Valeria, su voz firme y resonante en el hangar. «Ninguno de ustedes». Un grupo de soldados dio un paso adelante, evaluando la amenaza que representaba. Valeria alzó sus brazos, y cada movimiento parecía coreografiado, eficiente y devastador.
Los soldados retrocedieron ante la fuerza inesperada de alguien que había sido subestimado toda su vida. Sus brazos metálicos se movían con precisión casi humana, pero con una potencia que ningún músculo vivo podría igualar. Diego se colocó detrás de ella, vigilando cada ángulo, cada gesto de los invasores. No era un acto de miedo, sino de confianza. Con él a su lado, Valeria sentía que podía enfrentarse a cualquier cosa, que ninguna amenaza era suficiente para quebrarla. Mientras los supervisores discutían entre ellos, Valeria avanzó unos pasos, sus brazos extendiéndose con elegancia letal. Cada movimiento era una declaración, no era un juguete, no era un experimento, no era propiedad de nadie. Era Valeria. Y estaba viva, fuerte y decidida. Un silencio incómodo llenó el hangar. Los alienígenas intercambiaban miradas, sorprendidos por la audacia de alguien a quien siempre habían menospreciado. Diego respiró hondo, sintiendo la tensión en el aire, pero también la conexión que los unía. Valeria lo miró de reojo, y en esa mirada no había miedo, solo confianza y un atisbo de algo más profundo, algo que los alienígenas no podían comprender, amor, lealtad y unidad frente al peligro. Cuando la tensión llegó a su punto máximo, Valeria cerró los puños y se plantó firme. Los supervisores comprendieron, finalmente, que habían subestimado a alguien que no solo había sobrevivido a sus burlas, sino que ahora tenía la fuerza para enfrentarlos y cambiar su destino. Esa noche, mientras los alienígenas se retiraban con cautela, Diego y Valeria permanecieron juntos en el hangar silencioso. Sus manos se entrelazaron, metálicas y humanas, y por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió que podía respirar sin miedo. La lucha estaba apenas comenzando, pero no estaba sola. Y eso era suficiente para cambiarlo todo. El escape comenzó antes de que los alienígenas pudieran reorganizarse. Valeria y Diego descendieron por los niveles inferiores del hangar, esquivando luces de alarma y patrullas que buscaban interceptarlos. Cada paso estaba calculado, cada movimiento sincronizado, como si compartieran un solo cuerpo y una sola mente. Valeria avanzaba al frente, sus brazos metálicos extendidos, abriendo camino entre puertas bloqueadas y corredores estrechos. Cada contacto con las superficies activaba sensores y chispas, pero ella no vacilaba. Diego la seguía de cerca, cubriendo su espalda, evaluando cada esquina, cada sombra. La tensión era constante, pero también había algo más, un hilo invisible que los mantenía unidos, respirando al mismo ritmo, moviéndose con la misma urgencia. En un corredor, un grupo de soldados se cruzó en su camino. Valeria reaccionó sin pensarlo. Sus brazos se movieron con velocidad sobrehumana, empujando, desviando y deteniendo ataques con una precisión que dejó a los alienígenas atónitos. Cada impacto se sentía controlado, eficiente, casi artístico. Diego intervino en el momento justo, atrapando a uno de los soldados que intentaba rodearlos, y juntos avanzaron hacia la salida. Mientras corrían, sus manos se entrelazaron por un instante. No era solo un gesto de apoyo. Era un recordatorio silencioso de que no estaban solos, de que podían confiar el uno en el otro incluso en medio del caos. Sus miradas se encontraron, y por un breve instante, el mundo exterior desapareció. Solo existían ellos, corriendo, luchando, sobreviviendo. Cuando llegaron a la cubierta inferior de la nave, el espacio se abrió frente a ellos. Chispas de metal y luces rojas parpadeantes iluminaban sus cuerpos mientras Valeria derribaba obstáculos con sus brazos. Diego la seguía, cubriéndola, y juntos encontraron un pequeño pasaje que los condujo hacia una zona menos vigilada. El sonido de los alienígenas detrás de ellos se hacía más fuerte, pero Valeria no mostró miedo. Su respiración estaba controlada, su corazón acelerado solo por la adrenalina y la emoción de la libertad que estaba recuperando. Diego miró sus brazos, impresionado, y luego sus ojos se encontraron de nuevo. En ese momento, no importaba lo que viniera. Sabían que podrían enfrentar cualquier peligro mientras permanecieran juntos. Al final del pasaje, encontraron una compuerta de escape. Valeria la abrió con facilidad, usando sus brazos para superar el bloqueo que habría detenido a cualquier otra persona. Cuando se encontraron al otro lado, respirando aire más limpio, se tomaron un momento para mirarse. Diego dejó que su mano descansara sobre la de ella, y Valeria apoyó su frente contra su pecho, sintiendo el latido firme y constante de su corazón. No sabía que alguien podía creer en mí así, susurró Valeria, con la voz apenas audible. Y yo no sabía que alguien podría luchar y brillar como tú, respondió Diego, apretando suavemente su mano. El peligro aún no había terminado, pero por primera vez, Valeria sintió que podía enfrentarlo con alguien a su lado. Sus brazos ya no eran solo herramientas, eran extensión de su voluntad,
y su corazón, entrelazado con el de Diego, se sentía más fuerte que cualquier amenaza que los alienígenas pudieran lanzarles. El rugido de la multitud alienígena retumbaba en la arena central, un sonido que Valeria había aprendido a ignorar, pero que aún hacía que su corazón latiera con fuerza. Frente a ella, los cazadores y campeones esperaban, confiados en que aquella joven sin manos seguiría siendo un espectáculo ridículo. No sabían que la joven ya no era la misma. Valeria avanzó, cada paso medido, cada movimiento de sus brazos metálicos controlado con una precisión letal. Los observadores alienígenas se miraban entre sí, confundidos y sorprendidos. Ella no gritó, no imploró. Sus ojos se encontraron con los de Diego, y un instante de complicidad silenciosa los unió en medio del caos. El primer campeón se lanzó hacia ella, espada en mano, confiado. Valeria desvió el ataque con un giro elegante, su brazo metálico atrapando la hoja y desviándola con fuerza. Con un movimiento fluido, lo derribó al suelo sin causarle daño mortal, demostrando control absoluto sobre su fuerza. La multitud murmuró, y algunos soltaron gritos incrédulos. Diego observaba desde un costado, su corazón latiendo acelerado. Cada golpe de Valeria no solo era una muestra de poder, sino de inteligencia. Ella calculaba, anticipaba, actuaba con estrategia y gracia. Cuando otro adversario se lanzó desde atrás, Valeria giró y atrapó su arma con un brazo, mientras Diego lo interceptaba, evitando que la rodearan. En medio del enfrentamiento, sus miradas se cruzaron de nuevo. Diego corrió hacia ella cuando un cazador logró acercarse demasiado, y Valeria extendió su brazo para recibir su apoyo. La sincronía entre ellos era perfecta, como si sus movimientos se hubieran convertido en una sola coreografía de supervivencia y confianza mutua. La adrenalina mezclada con la cercanía aumentaba la intensidad entre ellos, una conexión que ninguno de los dos necesitaba nombrar, pero que ambos sentían profundamente. Los campeones comenzaron a rendirse ante la inesperada habilidad de Valeria. Cada ataque que ella bloqueaba o desviaba dejaba claro que no era solo fuerza bruta, sino inteligencia, estrategia y determinación. Cada vez que su brazo metálico brillaba bajo la luz de la arena, los alienígenas comprendían que la habían subestimado por completo. Finalmente, el último adversario se lanzó con todo lo que tenía. Valeria esperó, respiró hondo y, con un movimiento que combinaba fuerza y precisión, desarmó al atacante y lo dejó arrodillado frente a ella. La multitud se quedó en silencio, incapaz de comprender la magnitud de lo que acababa de presenciar. Diego corrió hacia Valeria, tomándola de la mano y atrayéndola hacia sí. Sus respiraciones eran rápidas, entrecortadas, pero sus miradas hablaban de algo que las palabras no podían expresar. Entre la arena llena de polvo y la mirada atónita de los espectadores, Valeria apoyó su frente contra la de Diego. «Nunca más seré débil», susurró ella. «Nunca más estará sola», respondió él, con un susurro cargado de promesa. Los cazadores y campeones retrocedieron, derrotados no solo por su fuerza, sino por la determinación y la conexión entre Valeria y Diego. En ese momento, el mundo cambió para ellos. La joven sin manos ya no era un objeto de burla, era una guerrera completa, y a su lado, el humano que había creído en ella era su refugio y su aliado. El rugido de la multitud continuaba, pero Valeria y Diego permanecieron juntos, ajenos al mundo exterior. La arena central se convirtió en testigo de su poder y de su vínculo, un lazo inquebrantable que ni la burla ni la violencia podrían romper. El rugido del líder alienígena resonó como un trueno mientras descendía desde la plataforma principal, su silueta enorme proyectando sombras sobre la arena. Sus ojos brillaban con furia y desdén, seguro de que la joven que había desafiado a sus campeones no podría sostenerse frente a él. Pero Valeria no titubeó. Sus brazos metálicos se iluminaron con un azul intenso, y su respiración se volvió medida, controlada, mientras evaluaba a su oponente. Diego se colocó a su lado, vigilante, con cada músculo tenso y listo para actuar. No había miedo, solo una determinación compartida. Sus manos se rozaron por un instante, un gesto mínimo pero lleno de significado. La conexión entre ellos era silenciosa pero poderosa, un hilo invisible que los mantenía sincronizados en medio del caos. El líder avanzó primero, lanzando un golpe devastador que habría destrozado a cualquier otro. Valeria esquivó, girando con agilidad, y utilizó sus brazos para bloquear y contraatacar. La fuerza del líder la empujó hacia atrás, pero no la derrotó. Cada impacto que recibía era absorbido por la precisión de sus mecanismos y su voluntad inquebrantable. Diego no permaneció pasivo. Corrió hacia un flanco del líder, lanzando maniobras calculadas para distraerlo y abrir espacio para que Valeria pudiera maniobrar. Su cooperación era perfecta,
como si cada pensamiento y movimiento estuvieran conectados. En un instante, Valeria tomó impulso, giró y golpeó con uno de sus brazos mecánicos, impactando al líder con fuerza suficiente para hacerlo retroceder. El alienígena rugió y arremetió con toda su furia. La arena se llenó de polvo y chispas mientras cada golpe de Valeria y cada movimiento de Diego eran una danza letal. No había espacio para errores. Cada segundo era una lucha por la vida, pero también una demostración del vínculo que los unía. Sus miradas se encontraban entre ataques, y cada encuentro de ojos era un recordatorio silencioso de que confiaban el uno en el otro sin reservas. El líder lanzó un ataque final, un golpe que habría destruido a cualquiera, pero Valeria lo recibió de frente. Sus brazos brillaron intensamente, absorbiendo el impacto, mientras Diego se interponía parcialmente, tomando parte del golpe sobre sí mismo. Por un instante, el mundo se detuvo. Ambos respiraban con dificultad, cubiertos de polvo y chispas, pero no se separaron. Valeria alargó uno de sus brazos hacia Diego, atrapándolo y acercándolo, sus frentes tocándose apenas. «No dejaré que te haga daño», susurró ella, con la voz cargada de emoción y fuerza. «Nunca estaré lejos de ti», respondió Diego, sosteniéndola firme. Con un último movimiento conjunto, Valeria utilizó la fuerza combinada de sus brazos y la estrategia que compartía con Diego para derribar al líder. La multitud quedó en silencio, incrédula ante lo que acababan de presenciar. El gigantesco alienígena cayó, derrotado no solo por la fuerza física, sino por la unión de dos seres que habían encontrado poder y confianza el uno en el otro. Cuando el polvo se asentó, Valeria y Diego permanecieron juntos, respirando entrecortadamente, sus manos entrelazadas. Sus cuerpos estaban marcados por la lucha, sus ropas rasgadas, pero sus corazones latían al unísono. La arena central ya no era un lugar de humillación ni miedo. Se había transformado en un testimonio de su fuerza, de su estrategia y de su vínculo inquebrantable. Mientras los sobrevivientes y espectadores observaban, la joven sin manos y el humano que la creyó capaz permanecieron firmes, un símbolo de resistencia, amor y poder que nadie podría ignorar. La batalla había terminado, pero algo mucho más profundo había nacido entre ellos. Días después de la caída del líder alienígena, la galaxia comenzaba a hablar de la guerrera renacida y del humano que se había negado a reír ante la burla y el desprecio. Los rumores cruzaban sistemas estelares enteros. La joven sin manos había encontrado fuerza, libertad y amor, y a su lado, un humano había demostrado que la fe en alguien podía cambiar destinos. Valeria y Diego permanecieron juntos en la nave que habían tomado como refugio, alejados del ruido y del juicio de aquellos que no podían comprenderlos. La luz artificial iluminaba suavemente el interior mientras ambos se sentaban uno frente al otro. Valeria apoyó sus brazos mecánicos sobre los hombros de Diego, y él tomó sus manos con cuidado, acariciando la fría superficie de metal mezclada con la calidez de su piel. «Nunca imaginé que alguien pudiera ver más allá de lo que soy», dijo Valeria, con la voz cargada de emoción y alivio. «Y mucho menos que alguien estaría dispuesto a luchar conmigo». «Yo siempre lo supe», respondió Diego, sonriendo. «Solo necesitabas a alguien que creyera en ti. Y yo lo hice, siempre». Ella apoyó su frente contra la de él, cerrando los ojos, dejando que la conexión entre sus corazones hablara por ellos. No había palabras suficientes para describir lo que sentían, pero no importaba. Sus respiraciones se sincronizaron, y por primera vez en mucho tiempo, Valeria se permitió relajarse por completo. El mundo afuera podía seguir siendo peligroso, los alienígenas podían continuar vigilando, pero en ese momento, la seguridad y el amor que sentían juntos eran suficientes. Sus brazos mecánicos no solo eran herramientas de poder, sino extensiones de su determinación y del vínculo que compartían. Cada movimiento, cada gesto, estaba cargado de confianza, protección y ternura. Valeria se recostó en el pecho de Diego, sintiendo el calor de su cuerpo y la fuerza de su presencia. Él la rodeó con cuidado, abrazándola sin prisa, dejando que el tiempo se detuviera. Por primera vez, no había miedo, no había lucha, solo paz y el reconocimiento de que habían sobrevivido juntos, y más importante aún, habían encontrado algo que nadie podía arrebatarles, el uno al otro. Cuando las luces de la nave se atenuaron, ambos contemplaron las estrellas que se extendían más allá de la ventana panorámica. Cada punto de luz parecía reflejar su propia historia, momentos de peligro, de desafío, de victoria y de amor. Valeria sonrió, apoyando su mano metálica en la de Diego, sintiendo la conexión entre ellos como un hilo que los uniría para siempre. «Me miraste cuando nadie más lo hizo», susurró ella. «Y nunca volveré a apartar la vista de ti. Y yo nunca dejaré de protegerte», respondió él, presionando su frente contra la de ella.
Juntos podemos enfrentar cualquier cosa. El espacio se llenó de silencio, pero no era un silencio vacío. Era un silencio pleno, lleno de promesas, esperanza y amor. La nave surcó los cielos estelares, pero en su interior, Valeria y Diego ya no eran una guerrera aislada y un humano solitario. Eran un equipo, un vínculo inquebrantable, una fuerza capaz de desafiar cualquier adversidad y disfrutar de la vida que habían ganado juntos. Finalmente, entre estrellas y susurros, ambos cerraron los ojos, sabiendo que no importaba lo que viniera. Habían encontrado su hogar, el uno en el otro, y nada podría romper eso. Sus manos se entrelazaron, sus frentes se tocaron y sus corazones latieron al mismo ritmo, sellando un final feliz que ninguno de los dos había creído posible. La galaxia podía esperar. Ellos tenían todo lo que necesitaban.